Hola jóvenes, bienvenidos. Les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de Ciencias Naturales. Como tema tenemos Movimiento Rectilíneo Uniforme o MRU. Como objetivo general tenemos describir matemáticamente el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula interpretando la ecuación. Como objetivos específicos, definir el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, conocer las características del MRU, y aplicar las fórmulas del MRU para la resolución de ejercicios. Bien, aquí tenemos el concepto del MRU. Dice que se define como el movimiento de un móvil que se desplaza en línea recta y su velocidad es constante. En una de las características de este movimiento es que el movimiento es en línea recta y la velocidad siempre va a ser la misma en cualquier punto de su trayectoria. Las características de este movimiento: se realiza en una sola dirección, es decir que el movimiento es en línea recta, y la velocidad es constante, es decir que la velocidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma en cualquier punto de su trayectoria. Tenemos la siguiente característica: la velocidad media entre dos instantes cualesquiera siempre tendrán el mismo valor. Siguiente característica: la velocidad instantánea y media coincidirán. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y este movimiento no presenta aceleración, es decir que la aceleración es nula. Los pasos para resolver estos tipos de ejercicios serían los siguientes. Número 1, trazar un esquema del movimiento si es necesario. Paso número 2, lee el problema, identifica las variables conocidas y escríbelas en una lista de datos. Aquí lo que vamos a hacer es sacar los datos que nos proporciona el ejercicio. Dice, haz lo mismo con las variables desconocidas para saber qué ecuación utilizar. Paso número 3, observa si hay consistencia de unidades utilizadas o haz las conversiones necesarias. Paso número 4, sustituye los valores en las ecuaciones o fórmulas. Paso número 5, comprueba y expresa tu resultado correcto en unidades correctas. Bien, aquí tenemos lo que son las fórmulas que vamos a utilizar para este movimiento. Tenemos una fórmula general que corresponde a la fórmula de velocidad, donde dice que V va a ser igual a D entre T, donde V es igual a velocidad, D es igual a distancia y T es igual a tiempo. De esta fórmula de velocidad yo puedo despejar para otras dos variables, que sería para D y para T. Para D sería distancia. Aquí en esta fórmula solamente despejo para D, quitando nada más T, la variable T, que está dividiendo. Y recordemos, la operación contraria de división sería multiplicación. Es decir que aquí vamos a quitar T, que está dividiendo. Y si está dividiendo pasaría al otro extremo a multiplicar con respecto a velocidad. Quedaría la fórmula para distancia. D va a ser igual a B por T. De esta fórmula yo puedo despejar aquí para tiempo, y solamente de esta fórmula quito B, que está multiplicando, y si está multiplicando con respecto a T pasaría a dividir al otro extremo. Así que la fórmula despejada para T quedaría de la siguiente manera: T va a ser igual a D entre B. Ahí tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar para resolver estos tipos de ejercicios, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice que un automóvil recorre 245 kilómetros en 135 minutos. ¿Cuál es la velocidad en kilómetros sobre horas y metros sobre segundo? Lo primero que hacemos para resolver estos ejercicios serían sacar los datos como primer paso. Vemos aquí que encontramos lo que es la distancia, que es de 245 kilómetros, y luego encontramos el tiempo, que es de 135 minutos. Y la incógnita, es decir, la variable que nosotros desconocemos, sería la velocidad, que nos están pidiendo en unidades de kilómetros sobre horas y en metros sobre segundo. Lo que vamos a hacer aquí es un bosquejo, una representación gráfica del movimiento de ese automóvil. Dice que la distancia que recorrió es de 245 kilómetros
y lo hizo en un tiempo de 135 minutos. Y la variable que nosotros desconocemos sería la velocidad, es decir, nos están pidiendo cuál es la velocidad que lleva ese móvil en ese determinado tiempo, es decir, en esos 135 minutos, y en esa distancia que recorrió, que sería los 245 kilómetros, la velocidad que llevaba ese móvil. Bien, como siguiente paso sería ver que las unidades sean equivalentes, es decir, la unidad de distancia y la unidad de tiempo. En una de las velocidades nos están pidiendo unidades de kilómetros sobre hora. Y acá en los datos de distancia y tiempo lo tenemos en kilómetros y el tiempo lo tenemos en minutos. Minutos no nos están pidiendo dentro de las unidades de velocidad, que significa que tenemos que convertir esta unidad de tiempo, ya puede ser a horas o a segundos. Aquí lo recomendable sería convertir estos minutos a horas. Con eso ya nosotros vamos a tener la primera respuesta de la velocidad en kilómetros sobre hora. Así que vamos a convertir primero estos 135 minutos a horas. Y vamos acá a utilizar un factor unitario con una equivalencia donde dice que una hora es igual a 60 minutos. 60 minutos para cancelar se tiene que estar dividiendo. Y el resultado de esta división nos dio a 2.25 horas. Así que ya tenemos el tiempo equivalente en hora, que sería 2.25 horas. Así que vamos a encontrar lo que es la velocidad utilizando una fórmula. Sería la fórmula de velocidad, donde dice que V va a ser igual a D entre tiempo. Aquí vamos a sustituir los datos en la fórmula. V va a ser igual a D, que sería de 245 kilómetros. Y en el tiempo hay que tener cuidado de colocar las 2.25 horas, ya que si colocamos aquí estos 135 minutos no nos va a dar la primera respuesta, es decir, las primeras unidades de kilómetros sobre hora. Así que vamos a colocar los 2.25 horas en el tiempo. Y con esto ya vamos a tener las primeras unidades de velocidad que nos están pidiendo en kilómetros sobre horas. Y hacemos esta división y el resultado de dividir 245 kilómetros entre 2.25 horas nos dio a 108.89 kilómetros sobre hora. Así que ya tenemos la primera velocidad en unidades de kilómetros sobre horas. Y también esa velocidad nos están pidiendo en metros sobre segundo. Como ya tenemos la primera velocidad, aquí lo que vamos a hacer nada más es una conversión de unidades de kilómetros sobre horas a metros sobre segundo. Vamos a bajar la cantidad que vamos a convertir, que serían los 108.89 kilómetros sobre horas. Vamos a utilizar acá un factor unitario en el cual kilómetros tiene que estar abajo para poderse cancelar. Y la equivalencia de 1000 metros arriba, recordemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Ya tenemos aquí las unidades de metros que andamos buscando. Aquí recordemos que se cancelan kilómetros con kilómetros y solamente van a quedar metros. Ahora vamos a hacer una conversión de la unidad de tiempo, que serían de horas a segundos, porque son segundos las unidades que nos están pidiendo. Entonces, horas para poderse cancelar tiene que estar en el numerador, ya que así van a estar dividiendo, y abajo van los 3600 segundos. Aquí vamos a hacer una operación matemática de multiplicar 108.9 kilómetros por 1000 metros por una hora entre horas por un kilómetro entre 3600 segundos. Aquí vamos a cancelar unidades, kilómetros con kilómetros se cancelan y horas con horas también se cancelan. Aquí solamente van a quedar unidades de metros sobre segundos, que son las unidades que me están pidiendo en esta velocidad. Y el resultado de esta multiplicación de 108.89 por 1000 metros entre 3600 segundos nos dio a 30.25 metros sobre segundos. Y eso sería la velocidad en las otras unidades de metros sobre segundo.
Bien, aquí tenemos el ejemplo número 2. Nos dice que si la velocidad de un tren bala es de 200 km/h, ¿qué distancia en kilómetros y metros recorre en 3 horas? Lo primero es sacar los datos. Tenemos aquí la velocidad, que sería de 200 km/h, y tenemos también un tiempo que serían 3 horas, y la incógnita, es decir, lo que nos están pidiendo sería la distancia en unidades de kilómetros y metros. Aquí vamos a hacer un bosquejo, un esquema del movimiento de ese tren. Tenemos aquí la velocidad, que son 200 km/h, y nos están pidiendo la distancia que recorrió ese tren en 3 horas. Bien, aquí lo que vamos a hacer después sería ver que las unidades sean equivalentes. Aquí tenemos unidades de kilómetros y también tenemos unidades de horas, y observemos aquí que la unidad de tiempo coincide con la de la velocidad. Así que lo que vamos a hacer aquí directamente es utilizar la fórmula que corresponde a distancia, ya que las unidades de tiempo son equivalentes, no hay ningún problema. Aquí vamos a utilizar la fórmula directamente de velocidad, la que ya conocemos, la que está despejada para D, y nos dice que D va a ser igual a velocidad por tiempo. Aquí solamente sustituimos los datos en esta fórmula, donde dice que D va a ser igual a la velocidad, que sería de 200 km/h, multiplicado por el tiempo, que son 3 horas. Aquí vamos a cancelar horas con horas y solamente van a quedar lo que son unidades de kilómetros. ¿Por qué motivo aquí es importante fijarnos en el tiempo, que sean unidades equivalentes? Porque, por ejemplo, si acá el tiempo lo tuviéramos en minutos, aquí tendríamos que hacer una conversión de esos minutos a horas para poderse cancelar. Si tuviéramos aquí minutos, no se pueden cancelar las unidades de tiempo. Así que el ejercicio no lo vamos a poder desarrollar. Aquí el resultado de esa multiplicación de 200 por 3 nos dio a 600 kilómetros. Ya tenemos la primera distancia en unidades de kilómetros. Ahora vamos a hacer una conversión de estos 600 kilómetros a metros para tener las otras unidades que nos están pidiendo. Aquí cancelamos kilómetros con kilómetros y recordemos que la equivalencia sería que un kilómetro es igual a 1000 metros y metros tienen que estar dividiendo para poderse cancelar. Aquí se cancelan las unidades y el resultado de esta multiplicación de 600 por 1000 nos dio a 600.000 metros, y esa sería la respuesta. Bien, aquí tenemos el ejemplo número 3. Nos dice que una persona ve el resplandor de un relámpago a 5172 pies de distancia de donde impactó, sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo en segundos tarda la persona en escuchar el trueno del relámpago? Lo primero es sacar los datos. Tenemos aquí la distancia, que sería de 5162 pies, y tenemos la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundos, y la incógnita sería el tiempo que tardó la persona en escuchar el trueno del relámpago. Aquí lo primero que hacemos es hacer un bosquejo de la situación del problema. Tenemos la persona que se encuentra a una distancia de 5162 pies con respecto a donde impactó el trueno. Bien, aquí lo que vamos a hacer es ver que las unidades sean equivalentes. Aquí vemos dos unidades de distancia, que sería de pies y de metros. Aquí lo que vamos a hacer es una conversión de estos pies a metros. Lo primero que vamos a hacer, una conversión de unidades de pies a metros. Utilizamos aquí el factor unitario que corresponde, cancelamos los pies con pies, y el resultado de esta división de 5162 pies entre 3.28 pies nos dio a 1573.78 metros. Las unidades, recordemos, que van a quedar serían metros. Aquí lo que vamos a hacer sería utilizar la fórmula que corresponde a tiempo, donde dice que t es igual a distancia entre velocidad. Sustituimos los datos en la fórmula. Tiempo va a ser igual a 1573.78 metros. Aquí vamos a utilizar las unidades de metros, ya que si utilizamos estas unidades no vamos a poder cancelar aquí metros con metros. Aquí metros con metros se cancelan, solamente quedan segundos,
y ese resultado de esa división nos dio 4.6 segundos. Si te gustó el video, suscríbete,